Buenas tardes, mi nombre es José Tablante. Con relación a lo que es el contencioso administrativo, podemos decir que constituye un conjunto de normas que rigen a la solución por la vía jurisdiccional de los litigios administrativos. Se tratan pues de una controversia con la administración pública contra los actos o vías de hecho de ésta que lesionen los derechos subjetivos de uno o más particulares. Se caracteriza por la presencia del sujeto activo, que es el ciudadano, y un sujeto pasivo, que va a estar representado por lo que es la administración pública, o viceversa. Y en todo esto, en relación a la resolución de un conflicto, eh, por, a través de un órgano que debe ser independiente, neutral, con potestad para restablecer el orden jurídico. El derecho administrativo, desde el punto de vista general, podemos ver que se rige por diversos principios, como el principio de legalidad, el principio de responsabilidad, el principio de división de funciones. Y específicamente quisiera hablarles sobre lo que es el principio de legalidad, aparte de esa definición que le acabo de dar de contencioso administrativo. Tenemos que el principio de legalidad y sin lugar a duda el principio más importante del derecho administrativo, puesto que establece que las autoridades administrativas y en general todas las autoridades que componen el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley, al derecho, dentro de las facultades que les son atribuidas y de acuerdo con los fines que les fueron conferidas dichas facultades. Buenas noches, mi nombre es José Serpa y vengo a hablar un poco sobre lo que es lo contencioso administrativo. Bien, cuando hablamos del contencioso administrativo en Venezuela, podemos decir que es una competencia judicial especializada que le corresponde a la misma resolver los litigios en los cuales el Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, es parte y está dispuesto para garantizar la sumisión de éste al derecho y propiciar la tutela adecuada, tempestiva y efectiva de los derechos ciudadanos. Digamos esto en aras de materializar el proceso justo contextualizado en nuestra Constitución de 1999. Actualmente, bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 2010, aún persisten institutos de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976. Está promulgada bajo la vigencia de la Constitución de 1961, debido a la figura de transitoriedad que comúnmente es usada por el constituyente y por el legislador. Bien, entonces, tenemos también lo que es el principio de responsabilidad, que en el concepto doctrinal, digamos que se incurre en responsabilidad administrativa el agente público que con ejercicio de sus funciones, por acción o por omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio. Entonces también en cuanto al principio de división de funciones, bueno, digamos que este principio de división de poderes debe trabajarse. Mi nombre es Gómez Torres Aldemar, titular de la cédula de identidad 18164-274 y participante del programa en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En esta oportunidad me complace disertar con ustedes las diferencias del proceso contencioso administrativo y el derecho civil.
tomando como introducción que el derecho civil es la génesis de todo el derecho público, conociendo que dentro del derecho administrativo existen procedimientos a realizar que se encuentran enmarcados dentro de la norma civil, como por ejemplo los contratos, tal y como lo establece el Sebastián Martín Rostillo Borges, en el cual establece que el derecho civil es la génesis de todo acto público, pero reconociendo que el derecho contencioso administrativo o los actos contenciosos administrativos son regulados especialmente por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en concordancia con la Ley Orgánica de Contencioso Administrativo, en la cual se expresa claramente que los trámites, procedimientos y cualquier acción a seguir se deben a realizar bajo lo establecido en esas normas, y que las acciones civiles y sus procedimientos serían de carácter supletorio, tomando en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual establece que los trámites procedimentales dentro de un juicio por contencioso administrativo será tomado los trámites civiles dentro de un procedimiento supletorio o de carácter supletorio, debido a que son una acción de carácter especial en cuanto a derecho se refiere, tomando en consideración la expresado por la Sala Político-Administrativa en sentencia número 02870 de fecha 29 de noviembre del año 2001 por la magistrado Yolanda Jaimes, en la cual expresa que el derecho administrativo es un derecho de carácter especial, ya que permite que los actos sean por un administrado o un tercero, muy a diferente de los derechos civiles, que son de carácter particular bajo una acción determinada. El derecho administrativo establece una gran variedad de cosas y bajo acciones de un administrado, que pudiera ser referente a un individuo como no, porque no hay consecuencias sobre ellos, sino sobre una institución. Tomando en particularidad que la primera diferencia que corresponde en esta sentencia antes prenombrada es que todas las controversias suscitadas dentro del derecho administrativo se pueden regular como actos jurídicos de la administración bajo unas acciones pertinentes de carácter contencioso, muy diferente a las acciones civiles que sean de carácter particulares. Entonces que el acto administrativo sería como tal de carácter administrativo contencioso por un administrado para unos administrados, muy diferente de las acciones de carácter particular, y tomando en consideración también que la administración no solo atenta a prerrogativas que no tienen equivalentes o acciones, obligaciones que tampoco tienen. Hola, buenas tardes, mi nombre es Verónica Daal y en esta oportunidad les voy a hablar de un tema muy importante en el derecho administrativo, como lo es la división de poderes como principio fundamental en el contencioso administrativo. Debemos aclarar primeramente que el contencioso administrativo constituye el conjunto de normas que rigen la solución por vía jurisdiccional de los litigios administrativos. Se trata, pues, de una controversia con la administración contra actos o vías de hecho que lesionen los derechos subjetivos de uno o más particulares. Ahora bien, continuando con el principio fundamental de división de poderes, tenemos que la Constitución en su parte orgánica establece cuáles son los poderes públicos y asimismo establece las competencias propias a cada uno de ellos. De allí pues que el Estado venezolano, a través de su Carta Fundamental, plasma el principio de la separación de los poderes. Lo antes señalado encuentra su base constitucional en el artículo 136, el cual dispone cada una de las ramas del poder público tienen sus funciones propias. Algunos autores concuerdan en afirmar que fue Otto Mayer el primero que tuvo la iniciativa de indagar en la importancia que para el derecho administrativo posee el principio. Según el citado autor, los pilares que lo sustentan son la idea de la moderación en el ejercicio del poder y de la separación de los poderes. Así, Mayer exaltaba la concepción estática de la división de poderes. Su función era la de disciplinar la actuación administrativa siguiendo el modelo, en lo posible, de las formas de actuaciones judiciales. De lo anterior, se tiene que en razón del principio de separación de poderes en Francia, fue que se fortaleció la administración y permitió el surgimiento del derecho administrativo. Finalmente, puede decirse en relación con este principio que el mismo es un elemento característico y fundamental en los estados de derecho. Se refiere a la independencia que debe mantener cada uno de los poderes como garantía del respeto debido a los derechos individuales y públicos. Yo soy el quinto participante, mi nombre es Ender de Aquino. Voy a hablar un poco sobre las relaciones del derecho administrativo con otras ramas. El tema de las relaciones del derecho administrativo con otras ramas jurídicas o no jurídicas del conocimiento puede parecer una acumulación enciclopédica de información sistemática,
pero su objeto es encuadrar y ubicar a esta rama del conocimiento en comparación a otras con las cuales existen problemas concretos de importancia práctica, no siempre perceptibles a priori. Cabe mencionar al derecho civil, por su contraste al derecho constitucional por la intimidad y dependencia del derecho administrativo o los preceptos constitucionales, al derecho de los recursos naturales, porque el derecho a un ambiente sano forma hoy parte de los derechos individuales. Esto no establece en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Hay distintas ramas no jurídicas del conocimiento, porque el abogado necesita el aporte de otras ciencias para percibir adecuadamente el objeto material sobre el cual recae el análisis jurídico, sin cuya percepción todo lo que construya carecerá de un sustento fáctico suficiente y adecuado. Entre los aspectos no jurídicos no trataremos aquí, pero vale la pena recomendarlo. En el mundo moderno no es posible funcionar eficazmente sin conocimiento del inglés y una constante actualización de la informática. La carencia de estos dos elementos va acercando a la persona que incurre en ella en una virtud analfabetismo de nuestra era. Las relaciones con el derecho privado. Las relaciones del derecho administrativo con el derecho privado en general y con el derecho civil en particular son tres tipos. A. Existen ciertos valores y principios generales de la ciencia del derecho, conceptos de lógica jurídica, que están en el derecho privado y también en el derecho administrativo. No se trata de que el segundo los haya tomado del primero, sino que este fue uno de los primeros en utilizarlo. Así la responsabilidad, el principio de la buena fe y la doctrina de los actos propios o principios de no contradicción, la necesaria motivación de los actos, la desviación del poder y el abuso del derecho, la interdicción de la mala praxis, el principio de la seguridad jurídica y de la confianza debida, la lesión, la equidad, el principio de prudencia. B. Hay disposiciones de derecho administrativo que están en el Código Civil, tales como las referencias a bienes del dominio público, expropiación, arrendamiento de bienes públicos, la reglamentación del uso y goce de los bienes del dominio público, las limitaciones impuestas a la propiedad en el interés público, etc. No son de derecho civil y así lo asumo y a lo asumo podría decirse que se encuentra desubicada. También hay normas en el derecho administrativo, en otra legislación común, por ejemplo, en la legislación comercial, etc. En cuanto a las reglas propiamente del derecho privado, su aplicación en el campo del derecho administrativo era muy frecuente en los orígenes de este, pero ha ido creciendo paulatinamente a medida que adquirió más autonomía. Por lo general, cuando el derecho administrativo toma principios del derecho común, no los mantiene con sus caracteres iniciales y por ello se ha deformado. Por ejemplo, la responsabilidad indirecta del Estado, derechos reales se han publicizado. En el segundo supuesto es el caso de las obligaciones, extinción de las obligaciones, actos jurídicos de la administración, contratos administrativos, etc. De forma tal que ya no es posible identificarlo positivamente como principio del derecho civil. La afirmación frecuente de que este derecho civil se aplica en el subsidio del derecho administrativo no es del todo exacta. Hoy en día, pues generalmente la aplicación de las normas de derecho civil no se realiza en derecho administrativo respetando su pureza original. Por el contrario, se las integran como principios y normas del derecho administrativo, conformándose y remodelándose en consecuencia a este.